Doctor Sapsay, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Ginar junto al equipo de Radio Mitre lo saludan. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Es razonable? ¿Se ajusta a derecho, como dice el gobierno, este fallo de la Corte? Mire, yo voy a tocar primero dos puntos. Sí. El primero, que tiene que ver que todo fallo, pero en particular si es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que tener en cuenta el contexto en el que se dicta y las consecuencias que puede generar. Y en segundo lugar, cómo quedan principios fundamentales del Estado de Derecho, en particular los que tienen que ver con la independencia de la justicia y del juez en particular, ¿no? Sí. En cuanto a lo primero, cuando uno hace una primera lectura del fallo, inclusive cuando yo leí el resumen, porque en esta oportunidad, como única vez, tardaron muchísimo hasta que se dio se dio el fallo completo, la versión completa del fallo. Te recordará que fueron como 7, 8 horas. Algunos dicen que para que se confundiera con el recuento de las elecciones de Estados Unidos y pasara más desapercibido. Sí. No sé si es cierto o no, pero por las versiones que me llegan, los jueces de la Corte no están muy contentos con las repercusiones del fallo. Claro. Y en cuanto a lo segundo, acá la Corte hizo como una suerte, digamos, de construcción para llegar a un resultado. No es que el resultado llegó de una elaboración lógica de la ley y de los principios en juego, sino que se planteó, quiero hacer esto, una cosa supuestamente salomónica, donde diga una suerte de ni. Entonces, claro, para hacer eso es muy difícil que la costura no quede. Si yo tengo que, por ejemplo, coser un vestido, ¿no? No lo sé hacer, pero me imagino que será así. Pero quiero hacer una mezcla de telas y no tengo las suficientes cantidades y empiezo a agregar cosas, y bueno, lo que va a quedar va a ser algo bastante deforme. Claro. Y es lo que ocurrió acá. ¿Por qué? Porque a ellos se les pidió que se pronunciaran sobre la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar una propia decisión del Consejo de la Magistratura en cuanto a las características que debe tener un traslado, y eso con alcance retroactivo. El Consejo de la Magistratura, con una mayoría muy justa, decidió que sí, entonces se elevó al Senado, el Senado rechazó los pliegos, como sabemos, y el presidente, muy raudo, dictó los decretos correspondientes para confirmar que se concretasen esos traslados, es decir, desafió la cosa juzgada administrativa. Cuando hay cosa juzgada administrativa, cuando los distintos pasos que se dan quedan confirmados, eso pasó además a lo largo de 2 años, y que generan consecuencias basadas en los hechos que se generaron por las decisiones tomadas. Por lo tanto, hay seguridad jurídica, hay cosa juzgada confirmada. Pues bien, eso es lo que tenía que decir la Corte. Y la Corte dio una clase sobre traslados. Consideró que en el momento propicio para decir cuándo un traslado estaba bien y cuándo no estaba bien, y cómo se designaban los jueces y cómo serán los pasos, con un detalle que parece un tratado de derecho constitucional, un poco lo mismo que con la declarativa de certeza cuando le responde a la Presidenta de la Nación si podía hacer o no reuniones virtuales en el Senado, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Que en realidad primero le dice que no, pero después en una interdicta le dice como un ni, y entonces hace también una clase con carillas y carillas, que no es el rol del juez, eso es el rol, digamos, un doctrinario de un profesor de Derecho. Claro, claro. La jueza que hoy tanto se festeja y que se considera la mejor escritora, le dicen, de Estados Unidos, la recién fallecida Ruth Ginsburg, decía que ella tenía que tratar de escribir lo más corto y lo más claro posible. Si en un voto llegaba a 20 carillas, volvía a leer porque algo andaba mal, era demasiado. Resulta que acá más de 130 para una cosa tan sencilla y algo que ya habían decidido. Claro, debe ser difícil tener que borrar con el codo lo que escribí con la mano. Entonces se encuentran, a mi modo de ver, una decisión dogmática, comparar acordada con decisión sobre un tema de fondo, como si lo que digo en una cosa puede ser distinta de lo que digo en la otra. Eso me da el permiso de decir, yo dije negro, está bien, pero era una decisión disciplinaria. Ahora digo blanco, pero no es una decisión disciplinaria, es una decisión de fondo. Ahora, para mí eso no resiste el menor análisis. Claro.
claro. Es una locura. Ujú. Pero después, a medida que el tiempo ha pasado, nos encontramos con que esa supuesta decisión tan salomónica ha generado un tembladeral en toda la justicia federal. Ujú. Yo creo que los jueces no calcularon en su necesidad de tener que fallar porque ya se lo pedía el mundo. Claro. Y de hacerlo de esta forma, ¿cuáles iban a ser las consecuencias de esto sobre muchos traslados? Por lo que ellos no dicen cuando critican la costumbre constitucional que no es fuente de derecho, etcétera, etcétera, que es todo un desafío al estudio de las fuentes, como ya desacreditar totalmente una costumbre de 70 años como que no puede ser válida. Esto desafía lo que pasó en la Argentina durante 70 años, como bien dice el doctor Rosenkranz en su excelente voto. Fue durante 70 años así. Bueno, y ahora parece, por ejemplo, que habría 71 magistrados federales que deberían ser renombrados, es decir, esos cargos deberían ponerse en concurso porque son transitorios, empezando por Servini de Clubería, que en 1990 fue designada, fue trasladada de un juzgado de menores. O sea, se le cambió la competencia, el rango y la jerarquía a justicia federal y además con lo electoral, es decir, un poder inmenso. Y eso está ahí y no hay problema. Es decir, lo de Bruglia, Castelli lo repetí tantas veces, sí. tantas veces que me olvido de una. Bertuzzi. Bertuzzi. Cumplía con los estándares del acordado, es decir, se trata de jueces, de la misma jurisdicción, de la misma competencia y del mismo rango. Entonces, esto es una locura, porque además plantea otra dificultad más. En muchos de los cargos originarios de esos jueces, por ejemplo el de Servini de Cubría, ya hace años que hay un juez definitivo que concursó. Si hay que trasladarla a ese juzgado, ¿cómo hacemos con dos jueces en el mismo juzgado? Claro, claro. Entonces, ¿usted se da cuenta de la barbaridad de un alto tribunal que no mide las consecuencias de sus decisiones y que pone frente a esta situación de inseguridad y de una forma de poner a los jueces en comisión? Eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es lo peor en relación a la inamovilidad. Es decir, acá esto repercute tremendamente en el principio de inamovilidad de jueces. Claro, claro. No sé si se va entendiendo. Sí. Sí. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Victoria ¿qué dice? Fierro lo saluda. ¿Cómo está? Le voy a consultar por otro tema también que se ha hablado mucho en los últimos días, que tiene que ver con las PASO, que algunas provincias ya están solicitando que no se realicen el año que viene. ¿Cuál es el proceso que tendría que llevarse a cabo para que pasara esto? Las PASO es una legislación, porque es una ley de PASO, que es de naturaleza electoral. La Constitución establece para eso, desde la reforma del 94, tanto en materia de electoral como de partidos políticos, que tiene que haber mayoría calificada de la totalidad de miembros de cada cámara. Es decir, la mayoría de la totalidad de miembros, ¿no? El 50+1 de la totalidad de los miembros en cada cámara. Lo cual es más engorroso que una ley común, que requiere solo la mayoría del quórum. Con lo cual, creo que podrían tener problemas en diputados, donde, como vemos, por ejemplo, la reforma judicial, el impuesto a la riqueza y alguna otra cuestión, no pasan tan fácil. Con respecto a esto, si van a captar o no van a captar esos pequeños bloques que están a tiro siempre, salvo cuando la opinión pública se pone con los zapatos de punta, si me permite el término, como pasa con la reforma de la justicia, y entonces se ve que no cuentan con los votos porque no quieren quedar quemados. Allí hay un diputado mendocino que es un experto en saltar y que tiene, creo, 8 diputados, uno de los bloques más requeridos, y él es muy ubicuo. Claro. Habría que preguntarle a él qué haría, pues estará esperando que le ofrecen. En fin, son opiniones, yo ni sé, no lo conozco, sé que tiene un apellido que es un nombre, Ramón, ¿no? Sí, digo porque es muy interesante que la gente observe a estos personajes, porque esos mini bloques y, digamos, terceros partidos siempre surgen de la prédica de lo malo que son los grandes partidos, y que ellos en cambio van por la transparencia, por terminar con la corrupción, y resulta que después muchos de esos terminan acentuando esos estados de corrupción. ¿Por qué? Porque destruyen los equilibrios que hay en las cámaras,
a favor de decisiones que, lejos de ser institucionales, van destruyendo las instituciones. Así que ese es un tema que es colateral a lo que usted me pregunta, pero que es importante porque tiene que ver. Ahora, ¿qué pienso de las PASO? Siempre fui crítico de las PASO, como sistema y por lo caro que es y como situaciones de ingobernabilidad que genera, como pasó la última vez. Sin embargo, lo que me parece muy malo es que a pocos meses de una elección se cambien las reglas. Eso debe respetarse. Todo cambio electoral, sobre todo después de varios años en que se aplica, debe hacerse lentamente, con explicación, con discusión, y pensando por lo menos a 2 años vista, por lo menos. Esto sería algo absolutamente interesado porque al oficialismo le conviene, así como le convino ponerlas, así como le convino suspenderlas apenas las puso. Ustedes recordarán, lo hizo Duhalde para que perdiera Menem y se hiciera la interna abierta del justicialismo. Ahora resulta que como no le sirven, empieza entonces a darle mala prensa. Y aparecen los voceros, el gobernador tal cual, que le hacen decir que no haya, y con el tema económico. Ahora es muy curioso porque la reforma judicial que siguen urgiendo para que salga es muchísimo más caro que la PASO, cuesta más del doble. Eso está bien. En cambio, la PASO, que caro, sí es caro, pero miremos todo. Bien, Evangelina. Sí, Daniel, ¿cómo le va? Quería volver un poquito al tema anterior en relación al fallo de la Corte, porque para el oficialismo había sido un golpe de lo político, lo del máximo tribunal cuando aceptó el per saltum para tratar el destino de los jueces. Ahora se puede leer como una victoria o por lo menos una situación de satisfacción por parte del gobierno nacional, esta decisión de la Corte. Yo creo que le es una victoria a los efectos generales. ¿Por qué? Porque quien mira como si fuera un match, y que de hecho la Corte con su mayoría exacerba, al hacer esta suerte de jueguito, te doy un poco uno, un poco otro, en lugar de fallar conforme a como creo y a derecho, hay uno que pierde y uno que gana. Sin embargo, el que gana no gana mucho, porque fíjese que en los salomónicos está diciendo: cuidado, hay que hacer un concurso especial para asignación de estos jueces, no los acumulen en los concursos ya llamados, que están muy adelantados, y esos concursos sabemos que llevan por lo menos 2 años. Y mientras tanto, ustedes se quedan en esos cargos porque el traslado fue constitucional, pero no permanente, es transitorio. Y la transitoriedad y el tiempo que dura el concurso es la designación. En 2 años en Argentina pueden pasar muchas cosas, como bien sabemos. Además, mientras tanto, se le presenta todo ese otro problema con todos esos otros jueces, entre los cuales muchísimos son jueces que les gusta, porque ellos los trasladaron. ¿Me explico? Claro. Así que no es una victoria tan grande, ni mucho menos, es mucho más, digamos, de impacto que de realidad. Claro. O sea que la Corte no terminó quedando bien con nadie, los cuatro miembros, digamos, lo que se llama la mayoría peronista, y la doctora Hayton, que se pliega a esa mayoría peronista, han quedado tratando de quedar bien con los dos bandos en juego. Dice que porque observa además así la realidad, que nunca un juez debe observarla así. Al contrario, debe tratar de romper los bandos a través de la persuasión y la fuerza del derecho, que entonces es lo civilizado, si no está acentuando eso. Ahora, no solo lo acentúa, sino que en el fondo no satisface a nadie. Y creo que está tardando en el fondo del fallo de Castelli, que es muy parecido a este, porque va a tratar de corregir todas las hilachas sueltas que quedaron en el otro. Nos va a dar otra clase, donde va a tener que hacer una tipología que quienes de los de antes tienen permanencia y quienes no. Le va a costar mucho, pero esta Corte ha demostrado que es como un mago. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable.